¿Qué pasa cuando un lugar seguro como el colegio se vuelve un factor de riesgo para los estudiantes? Las escaleras, las gomas de las escaleras están en malas condiciones. Me parece que no es lo ideal que muchos compañeros de mi hijo no vayan los días de lluvia porque en la sala se llueve. Miles de denuncias recaen en la Superintendencia de Educación por infraestructura escolar deficiente. Una de sus consecuencias son los accidentes escolares. Jugué de la pelota, abrí la ventana y se cayó el fierro. Me sacaron en silla de ruedas porque estaba como una hora mareado. Donde no todos corren con la misma suerte. Y yo traté de levantarlo y que se parara, pensé que podía caminar, bueno, que se parara. Y ya estaba fallecido ya, él llegó fallecido ya. Diez años han pasado desde que el piso del liceo de aplicación se diera tras una protesta por los problemas de infraestructura del liceo, y 23 de sus alumnos cayeron desde una altura de 3 metros. Se cayó el túnel del liceo de aplicación. Caigo y cae el concreto encima de mis piernas, caen mis compañeros encima de mis piernas. Yo por la adrenalina no caché nada de lo que estaba pasando. Subo porque hay una escalera para subir a la primera planta y me ven unas inspectoras del colegio quienes tenían una relación de cariño conmigo y se largan a llorar. Sin yo tener noción de eso, yo no cachaba qué estaba pasando. De repente miro para abajo, mis pantalones de aquí hacia abajo era solamente sangre. Ahí me derrumbé, caí. Me tuvieron que llevar en camilla para el hospital. Y justo apoyado, como espalda pegada a la pared, caí apoyado y con las piernas estiradas. Con gente encima mío, con, escombro y todo. El accidente tuvo relevancia nacional y las autoridades de la época reaccionaron de inmediato. Los alumnos heridos fueron trasladados a recintos asistenciales cercanos. Después de la caída, el establecimiento fue cerrado 4 años para su reconstrucción. Que quizás esos cambios nunca se iban a hacer si es que no era de una manera tan drástica, si es que no habían accidentes de por medio, que es donde más, como las autoridades se ven preocupadas también, porque que un niño de 16, 15 años, ¿cachai?, tenga algún daño grave por el hecho de una estructura, a las autoridades de la comuna les asusta, a las autoridades de educación les asusta, porque nadie quiere que pase eso, ¿cachai? Nadie quiere tener un accidente en su colegio, en su comuna. Dentro de los variados motivos de accidentes escolares están los causados por infraestructura deficiente. Desde el 2014, la Superintendencia de Educación ha recibido 192 denuncias por accidentes escolares causados por infraestructura que no cumple con la normativa. En el liceo de aplicación solo hubo lesionados. Sin embargo, a veces las consecuencias de estos accidentes pueden ser muy distintas. Mi nombre es Marco Abadía. Yo soy papá de Marquito, el niño que falleció y le cayó un arco de fútbol encima, que fue en la Florida. Esto pasó hace 5 años atrás. El 9 de enero de 2014 es el día en que Marco Abadí González, de 7 años, se accidentó tras caerle un arco de fútbol en el colegio Indira Gandhi de la Florida. Fue en época de vacaciones, donde no había estudiantes asistiendo a clases. Él vivía acá conmigo y él se quiso ir donde la mamá. Me insistió que quería que lo fuera a dejar donde la mamá y lo fui a dejar. Al otro día quedé de ir a buscarlo, llamé a la mamá a 2 teléfonos distintos y no contestó. Y él con un compañero, la mamá lo iba a trabajar a un colegio y se lo arrancó para el patio con otro niño y se colgó del arco de fútbol y se le vino encima y lo mató. Se fracturó el cráneo. El arco no le cayó encima a él, sino que él trató de detenerlo con las manos y azotó la cabeza en el pavimento y murió. Después de eso viene toda la agonía, porque él murió a las 11 de la mañana, yo supe como a las 1:30 y con mis compañeros de los colectivos, yo trabajo en los colectivos al frente de mi casa, fuimos a verlo donde estaba, porque del colegio se lo llevaron al sótano del río. Y cuando llegué allá no lo podíamos encontrar. Siempre pasa eso, que no íbamos a un lado a otro, no lo encontrábamos nunca. Y cuando lo encontré estaba en una camilla, tapado con una sábana, y yo traté de levantarlo y que se parara, pensé que podía caminar, bueno, que se parara. Y ya estaba fallecido ya, él llegó fallecido ya.
Los padres del menor recurrieron a la justicia y presentaron una demanda en contra de la Corporación de Educación de la Florida. El fallo determinó la responsabilidad de la corporación por no tener los arcos anclados como está determinado en la normativa del Mineduc. La Corporación Municipal de la Florida recurrió a la Corte de Apelaciones para revertir la sentencia dictada, pero la Corte falló a favor de la familia indicando una compensación económica cercana a los 60 millones de pesos. El deceso de Marco obligó a la Municipalidad de la Florida a tomar medidas para evitar futuros accidentes. Desde la Corporación de Educación, Eduardo Lagos, coordinador de seguridad de la comuna, reconoció los cambios que provocó este accidente. El ministerio instruyó al jefe de educación que los arcos por ningún motivo, pueden estar, sin ser empotrados al piso, ¿cierto? Si algún establecimiento los tiene sueltos, deben ser guardados en bodega. Por ningún motivo un arco no debe tener seguridad. Luciano Morales tiene 13 años, es alumno de octavo básico del Liceo Nobel Gabriela Mistral, colegio subvencionado de San Bernardo. En mayo de este año, después del recreo, abrió la cortina de su sala de clases. Después de eso, todo se volvió borroso. Sí, llegué en la mañana, hicimos clases, después fuimos al recreo y como a las 2 jugué de la pelota, abrí la ventana y se cayó el fierro. Y el profe y como 5 compañeros más iban a la enfermería. Alrededor de las 4 de la tarde me llaman y me mandan una foto con Luciano vía WhatsApp, ensangrentado completo, durmiendo. Yo no sabía que estaba inconsciente. La infraestructura deficiente aumenta el riesgo de accidentes escolares. Desde el 2014, la Superintendencia de Educación ha recibido cerca de 2.000 denuncias por infraestructura que no cumple con la normativa. Primero, no hay un prevencionista de riesgo, ni freelance, ni mucho menos de planta. Me parece que no es lo ideal que muchos compañeros de mi hijo no vayan los días de lluvia porque en la sala se llueve. Yo tuve a mi hijo con una meningitis grave, donde él entró con riesgo vital, donde primó la ley de urgencia, y el estreptococo que él obtuvo lo contrajo en el colegio, y eso es por mala ventilación. Los apoderados del Liceo Nobel Gabriela Mistral están preocupados por el accidente de Luciano y por otros que han ocurrido en el lugar. La falta de un gimnasio techado, los desniveles en el piso e inmobiliarios en mal estado son problemas de infraestructura que afectan al liceo. Ahora estábamos en una reunión de centro de padres en el cual se habló de hacer un petitorio al sostenedor para que apoye con los recursos que se necesitan, pero eso a los años que llevamos no se ha hecho nunca. Por lo que vemos parece que tampoco se va a llevar a cabo, o sea, tenemos que organizarnos nosotros como apoderados. ¿Qué haría usted si el colegio de sus hijos se encuentra en estas condiciones? Los apoderados del Liceo Gabriela Mistral analizan las opciones para solucionar los problemas de infraestructura. Una alternativa es denunciar a la Superintendencia de Educación, la institución encargada de fiscalizar los establecimientos educacionales. Los apoderados cuentan que sus reclamos tienen que ver con la seguridad de sus hijos y la poca preocupación que existe por parte del sostenedor. No queremos saltarnos a ir al Ministerio de Educación o a la Superintendencia sin antes no entregarle el pliego petitorio al sostenedor. Ya acotamos la primera instancia, que fue hablar con la dirección, entendemos que ellos no pueden hacer mucho al respecto, y a la segunda instancia tiene que ver con el sostenedor, en la cual vamos a entregar este pliego petitorio. Vamos a esperar unos días, una semana, un par de semanas, para ver, qué tipo de respuesta da con respecto a esta inquietud. Y si no hay respuesta, vamos a seguir el siguiente paso, el siguiente conducto que tiene que ver con la Superintendencia y el Ministerio de Educación. Estábamos en la reunión y se expuso que un niño se había caído de la escalera y se había quebrado una pierna. Para conocer más sobre la situación del Liceo Nobel Gabriela Mistral y cómo se enfrentan a las demandas de los apoderados, intentamos contactarnos con el sostenedor y el director del establecimiento. Sin embargo, no respondieron correos ni llamadas. Las denuncias por infraestructura escolar deficiente son la quinta causa con mayores acusaciones. Las regiones que presentan más casos son la región metropolitana, Valparaíso, Biobío y Los Lagos. Fuimos en busca de los datos del ministerio sobre la situación de los colegios municipales, pero nos encontramos con una sorpresa.
El ministerio trabaja con datos de hace 6 años. Esteban Montenegro es jefe del área de arquitectura del Ministerio de Educación y le preguntamos por qué no se han actualizado las cifras. Nosotros desarrollamos un sistema para que los profesionales del Ministerio de Educación en regiones actualizaran la información y no fuese necesario hacer un nuevo catastro. Pero lo que ocurrió es que esa actualización no estaba enlazada a ningún proceso oficial del Ministerio. Por lo tanto, no era obligación al profesional, nadie le pasaba la cuenta si no actualizaba la información, no había un bono, no había una pérdida en su remuneración, nada. Entonces, lo que ocurrió es que muy pocas regiones lo actualizaron y nos quedamos con el catastro, con los datos desactualizados. Pedimos acceso al catastro, pero el Mineduc se negó a entregar datos de los establecimientos educacionales. ¿Cuáles son los riesgos asociados a una infraestructura deficiente? Le preguntamos a un experto, César Maturana, miembro del Colegio de Prevencionistas de Riesgo. Finalmente, cuando ocurre quizá algún desastre natural, o ocurra quizá algún incendio o algún accidente común o algún accidente escolar, no saben cómo actuar, no identifican claramente, toman a la ligera la ocurrencia de lesiones, y eso es lo que finalmente agrava e incrementa los riesgos en los niños y también en los docentes. Al contactarnos con la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo para saber si había más casos como el de Luciano, la respuesta fue que no existen registros. Al solicitar la misma información a todas las corporaciones de la región metropolitana, solo 25 de las 52 comunas consultadas cuentan con un registro de accidentabilidad escolar. Además, la Dirección Provincial de Educación de la región metropolitana dejó de realizar estadísticas sobre accidentes escolares el año 2014. Las responsabilidades quedan poco claras para los apoderados. ¿Cuál es la función del Ministerio de Educación en estos casos? El ente encargado de fiscalizar es la superintendencia, no nosotros. Nuestra labor más bien está en entregar financiamiento para corregir ese tipo de situaciones. Y el primer responsable es el sostenedor, porque nosotros no somos dueños de los colegios. Ana María Araya, analista de fiscalización de la Superintendencia de Educación, asegura que la institución está trabajando para hacer más objetivos los procesos de fiscalización con el fin de mejorar el servicio. Y en ese sentido lo que se ha hecho es, como te decía, estandarizar un poco los procedimientos para que sea una fiscalización objetiva, para que pierda esa categoría de sancionatorio y pase a ser colaborativo con el sistema educativo también. Los accidentes no se pueden predecir, pero se pueden tomar las medidas necesarias para prevenirlos. Si bien la superintendencia cuenta con expertos en prevención de riesgos, no es obligación para los sostenedores de colegios contar con expertos en seguridad. Falta de expertos en Chile no hay. Lo que hay es la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero proteger a mis estudiantes, yo quiero proteger al establecimiento, yo quiero proteger a los docentes que laboran conmigo, ¿cierto?, en caso de la ocurrencia de un accidente. En lo que va de este año, la superintendencia ha recibido 2 denuncias por accidentes escolares por infraestructura que no cumple con la normativa y 115 denuncias por infraestructura en mal estado en los establecimientos que reciben financiamiento público de todo el país. El Ministerio de Educación planea realizar un nuevo catastro en los establecimientos municipales, proceso que se iniciaría durante el 2019. Además, se espera que en los próximos meses el gobierno envíe la normativa para poner en práctica la nueva Ley de Educación Pública, que propone un nuevo desafío con respecto a quiénes son los sostenedores de los colegios y, por lo tanto, de quién es el responsable de los accidentes y de la infraestructura en mal estado.